Paz de Cristo, hermanos. Qué gusto saludarlos. Es una bendición de Dios poder llegar a sus hogares por este medio. Gloria al Señor. Hoy quiero invitarles a que consideremos juntos el hermoso Salmo número 5. Amén. Salmo número 5. Dice así: Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrese todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Amén. Es palabra de Dios, hermanos. Qué hermoso salmo. Bueno, para tener un acercamiento a este bello salmo, yo quiero invitarles a que lo lean en su casa detenidamente más adelante y que piensen en cuántas partes se divide naturalmente este hermoso salmo. Bueno, es un salmo que trata básicamente de la oración y de manera alternada se refiere a la maldad y a la buena conducta, a la conducta del pecador con sus consecuencias, con su castigo por el pecado y al premio del que ama y busca a Dios. Así es que podemos encontrar en estos bellos salmos esa alternancia en esos temas, comenzando con el tema de la oración. Así es que les quiero poner un reto, una invitación, que por favor revisen con esta mentalidad, con este punto de vista, este salmo, y cada quien dígame cuántas partes tiene el mismo. Noten los brincos que da, cómo en un primer momento habla acerca de la oración y luego brinca y habla acerca de la maldad. Después habla de algo bueno. Luego otra vez se refiere a lo negativo, al pecado y a las consecuencias del pecado. Luego habla de la alegría por buscar al Señor y el premio para el justo. Bueno, les invito pues a que distingan estas porciones y vayan marcando de qué versículo a qué versículo trata cada parte y luego vamos a decir los saltos que da de una porción a otra. Esto
con el propósito de aprender a distinguir las unidades literarias, las diversas unidades que tiene este bello salmo, y entonces cómo se divide naturalmente en esas partes. Quiero que me digan naturalmente en cuántas partes se divide. Bueno, alguien ya de entrada me puede decir, pastor, tiene 12 versículos, entonces se divide en 12 partes. Bueno, pero vamos a decir que de los versículos 1 al 3 habla de la oración, del 4 al qué trata otro tema, y luego en qué versículo entra otro tema, y luego un nuevo tema en qué otro versículo. Vayan dándose cuenta de cómo el salmista va expresando su oración en todo este bello salmo. ¿Les parece bien? Bueno, mándenme comunicados, díganme sus diversas opiniones, y bueno, vamos a platicar con respecto a este bello salmo, el salmo número 5. Amén, hermanos. Bueno, por ahora digamos que los versículos del 1 al 3 hablan de la oración. Sin embargo, estos mismos versículos del 1 al 3 que tratan el tema de la oración se dividen en dos. En primer lugar están los versículos 1 y 2. Y luego, por separado, aunque trata de la misma oración, el versículo 3. Así es que hablemos en este momento de los dos primeros versículos acerca de la oración. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. En los primeros dos versículos, el escritor bíblico nos habla de lo que podríamos llamar la intensidad de la oración. Indudablemente no siempre oramos con la misma intensidad. Y bueno, veamos estas tres partes de la intensidad de la oración. Bueno, como trata de intensidad, ¿qué tal si hablamos de niveles, ¿no? 3 niveles de intensidad en la oración. El primer nivel de intensidad en la oración es cuando oramos solo con palabras. ¿Y qué hace nuestro Dios cuando nosotros en la oración le dirigimos palabras, solamente palabras? Bueno, en consecuencia, dependiendo de nuestro nivel de intensidad, es también la respuesta de Dios, según este bello salmo. Entonces, en el primer nivel de intensidad, cuando hablamos solamente, cuando decimos solo palabras, entonces, ¿qué hace Dios? Dios escucha. Por eso el salmo comienza así: escucha, oh Jehová, mis palabras. Entonces, cuando le dirigimos palabras a Dios en oración, Dios nos escucha, Dios nos oye. Qué bueno es el Señor. No tengas la menor duda. Toda vez que tú le oras al Señor y le diriges tus palabras, el Señor está allí para escucharte. Porque Él es muy bueno, es bondadoso, es misericordioso. Pero este salmo nos habla de un segundo nivel en la intensidad de la oración. Dice: considera mi gemir. Bueno, en ocasiones no solamente oramos a Dios con palabras, sino que aún sin palabras podemos gemir en la gloria a Dios. Entonces gemimos. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros ante el trono de Dios, delante de Dios, con gemidos indecibles. Así es que es hermoso orar en el Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios sea el que
con gemidos interceda por ti y por mí. Así es que podemos orar y dirigirle al Señor solo palabras, pero qué hermoso es cuando en su presencia no solamente oramos con palabras, sino aún con gemidos. ¿Qué hace Dios cuando oramos con gemidos? La Biblia dice que en este segundo nivel de intensidad Dios considera nuestro gemir. Y el tercer nivel de la intensidad de oración es lo que dice el versículo 2. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Así es que el tercer nivel de intensidad en la oración es el clamor. Es diferente cuando oramos con solo palabras, o aún cuando agregamos a nuestra oración gemidos, a cuando clamamos. Hermanos, esto se parece, pues digamos, vamos a poner el ejemplo de un papá que está leyendo el periódico. Está leyendo el periódico el papá, ¿verdad? Y llega el hijo, o digamos, pasa el hijo. Y le dice, papito lindo, te amo. Y se pasa el hijo. Entonces el papá no necesita ni quitar la vista del periódico. Simplemente, como el hijo le habló, le dirigió sus palabras, pues el papá lo escucha, ¿verdad? Escuchó la voz de su hijo. Se dio cuenta que ahí está su hijo, ¿verdad? Qué bueno. Pero si de pronto el papá está leyendo y el hijo, en vez de dirigirle solo palabras, se acerca al papá con gemidos. Imaginen, está el papá ahí leyendo y se acerca el hijo gimiendo, se acerca diciendo, ¿qué hace el papá? Bueno, el papá que está leyendo, al oír los gemidos, pues entonces voltea a ver al hijo y considera, ¿verdad?, lo que le está pasando. Considera la razón de sus gemidos. Trata de ver qué le pasa, qué le duele, ¿no? ¿Verdad? Y entonces empieza a revisarlo, ¿verdad?, para ver qué está pasando, por qué gime mi hijo. Pero imaginen el tercer nivel, que está el papá leyendo el periódico y que el hijo no solamente llega con palabras o con gemidos, sino que llega clamando, papá, 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 papá. ¿Qué hace el papá que tiene el periódico en las manos y escucha el clamor de su hijo? Avienta por allá lejos el periódico y rápido se pone de pie y empieza a revisar a su hijo, a ver qué le pasa, por qué razón está clamando. Así la palabra de Dios nos enseña que cuando tú y yo subimos el nivel de intensidad de nuestra oración, el Señor nos asegura, clama a mí y yo te responderé. Mira, cuando en nuestra oración incluimos un clamor que sale de nuestras entrañas, un clamor con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra voz, clamamos a Dios y le decimos, ten misericordia de mí, Señor, ayúdame, extiende tu mano, Señor, necesito de tu amor, necesito de tu gracia, necesito de ti, Señor. Y clamamos a Dios. El Señor nos promete, clama a mí y yo te responderé. Así es que es hermoso acudir a Dios en oración. Y siempre que oramos, aquí sí se aplica, la palabra siempre a Dios, sí es aplicable. Siempre que oramos, Dios nos escucha. Y dependiendo la intensidad de la oración, también es la intensidad de la respuesta de nuestro Dios. Así es que, hermano, ora, pídele a Dios, dirígele si es necesario solamente palabras y Él te escucha. Ora con gemidos, guiado por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que intercede por nosotros.
Y entonces el Señor va a considerar tu gemir. O si es necesario, si eso sientes en tu corazón, si es tal tu necesidad, si es tal tu angustia y tu desesperación que clamas a Dios, no dudes. El Señor dice, yo te responderé. Qué bueno es el Señor. Bueno, mañana vamos a seguir con la otra parte de la oración y después vamos a considerar cada una de las partes en que se divide este hermoso Salmo número 5, escrito por el rey David, pero que es una realidad para nosotros en nuestras vidas, aquí y ahora. Hermano, adelante, ora al Señor, dedícate en este tiempo difícil a la oración, un tiempo especial a la oración. Y si es necesario, clama. Sobre todo, amado hermano, cuando sientas angustia, cuando sientas desesperación, clama al Señor con todas tus fuerzas. No te dé pena, no te dé vergüenza. Clama al Señor con todo tu corazón. Y el Señor escucha tu clamor. Él se mueve de inmediato a socorrerte. Él te da la inmediata respuesta. Confía en el Señor. Un abrazo, hermanos. Bendiciones.